Buen día, estimados habitantes del mausoleo. Aquí su Führer-Lipook en este particular dato magno. El gatekeeping, que en español sería portería, en el ámbito de internet y fanaticadas, es la acción de proteger a esa saga, franquicia o cosa que te gusta, de aquellos quienes se acercan a esta con intenciones maliciosas, y solo dejar disfrutar de esa franquicia a las personas quienes de verdad sepan apreciar aquello que buscas proteger. Y cuando esto pasa de simplemente proteger algo que te gusta a una especie de guerra en contra de una enorme cantidad de bestias que buscan destruir tu preciosa serie o juego, tienes que demostrar el cómo entiendes la saga que disfrutas de toda forma posible, siendo el caso que hablaremos hoy, simbolizando tu lucha contra los malévolos seres que pretenden gustar de algo que ni comprenden ni conocen con, en este caso, algún personaje que por su contexto, ya sea canónico o a nivel historia del fandom, encaje perfectamente como imagen de tu bando, o sea, de los verdaderos fans. Por lo que sin más que decir les presento el top 5 de tojas que representan al gatekeeping en Touhou. Número 5. Ay, ser Oldfag. Tener muchos recuerdos de ese juego que tanto amaste y además haber vivido varios eventos históricos tanto para la saga como para el fandom. Y el privilegio de haber disfrutado de esos tiempos te permite entender los mames con ciertos personajes, hacer más mame al respecto y que entre más viejo e icónico sea el personaje, más apropiado sea para simbolizar a esos viejoputos que tenemos los huesos negros de tanto estar con las tojas. Pero si hay un personaje que es icónico por lo viejo que es y por los memes que ha traído durante tantos años, ese es sin duda Cerno. Ay, Cerno, eres idiota está en el canon, pero no es tu culpa, eres solo una niña. Y una a la que le falta mucho mate y pareciera que estuviera así porque mucha compu. Todos, incluso los pinches posers, sabemos lo icónica que eres. Tu día es el más especial de todos, ya que ninguna otra toja recibe ese trato especial en su día. Y la mayoría de los memes que te dedican son calidad. Y fuiste la reina de Ispa antes de su muerte y transformación en Facebook 2 Nido Boogaloo FT Mordo. Carajo, hasta fuiste la bandera de servidores de Minecraft. ¿Qué más quieren? Número 4. La franquicia siempre es buena en cuanto se trata de cualquiera de sus productos oficiales. Y esto es bueno porque cuando quieres descansar por un momento del Danmaku, tienes opciones que te permiten seguir disfrutando del mundo de Gensokyo, y una de estas es el medio impreso. Siendo este el medio predilecto de relajación y disfrute basado junto a los CDs musicales, disfrutando de nuevos personajes y viejos conocidos sacando todo el potencial que los juegos no permiten. A partir de aquí todo es maravilla y una de esas cosas maravillosas del canon es la capital lunar. Literalmente un lugar basado en lo que somos los fans de Touhou. Con ello, todo personaje que se alinee con la ideología que manejan los habitantes de la capital es un buen personaje. Y de aquí parte el único puesto compartido del top. Las princesas Toyohime y Yorihime, encargadas del cuerpo de defensa lunar, se hacen con este puesto debido a que, al igual que el verdadero fan de Touhou, cumplen ambos roles los cuales estamos ejerciendo actualmente, los cuales son defensa y combate, siendo que logran a la perfección el mantener segura la luna todo el tiempo, tanto con el ejército como con la mezcla de ciencia y magia que les permite mantener oculta la capital, siendo un ejemplo de ello el que lograron perfectamente detener la invasión yokai de Yukari. Número 3. La inmortalidad. Ese estado que solo seres espirituales, conceptos e historias pueden alcanzar. Cuando algo es eterno, es porque va acorde a lo natural, a lo establecido por Dios a la hora de haber creado todo, y con ello a lo bueno. Con esta romántica introducción presenta un personaje que, pasando de forma trágica, se hizo con la inmortalidad. Fujiwara no Moko.
humana inmortal caracterizada por su gran poder, dominio del fuego y manejo del dolor, además de ser de los personajes con mayor historia y contexto de la saga, siendo por esto último que es muy querida por todos nosotros, aún sin importar si sea favorita personal o no. La razón por la cual este gran personaje se hace con este puesto es que, si bien se pueden extrapolar cosas como el hecho que fuera de querer estar en soledad tenga esas ganas de querer guiar a la gente que se pierde, referencia al deseo que nosotros los basados tenemos por enseñar la realidad de las cosas respecto a cualquier campo, la razón particular por la que nos representa a los fans es porque fue el segundo fanservice que se nos hizo a nosotros los fanáticos, con su patrón Danmaku, el cual nos recuerda que somos los fans de Touhou. Y además teniendo más sentido que la primera vez que Sun hizo esta clase de fanservice, porque a diferencia de Ran, Moko tiene varias características que concuerdan con la ideología basada o su simbología, siendo estas una imponente ave, una mujer con carácter que busca hacer el bien de forma humilde y sencilla, su enorme poder y su inmortalidad misma, así como expliqué al principio. Número 2. Era el año 2016. Apenas empezaba la invasión de los posers, pero empezaban con puño de hierro. Y el bardo de los Thunderfucks contra Tojeros, a diferencia del de los Cogemulas contra los Steven Tarts, no daba sus frutos para generar el suficiente odio y repudio de parte de los Thunderfucks hacia nosotros. Al mismo tiempo, una promesa de presidente basado, que no era controlado por ningún poderoso de mal, se alzaba en el horizonte, con su característica gorra roja y la imagen de gallardía que nos daba. Nosotros, esperanzados y convencidos de la imagen que se nos presentó, le seguimos y apoyamos en busca de cambiar las cosas. Y en medio de esta mezcla de guerra y júbilo, a uno de los nuestros le surgió la idea, una idea que, no importaba si fracasaba con su objetivo, dejaría una marca, un antes y un después en la historia del fandom. Recordó a uno de los mid-bosses más queridos por nosotros y a su graciosa simbología canadiense, para brindarle un segundo sombrero igual de característico que su habitual Tokin. Y tras esto, sabiendo que los Thunderfucks al ser NPCs fueron programados para odiar a todo lo que se relacione con aquella promesa viviente de un mundo libre de ellos, presentó a esta lobo Tengu al mundo para simbolizar la primera respuesta y consecuente batalla en contra de los posers. Inubashiri Momiji se hace con este puesto tan alto debido a su importancia para la historia ya no tan reciente del fandom de Touhou, siendo símbolo de la primera vez que nosotros pusimos resistencia a la invasión de trastornados mentales que, cuando se hablaba de Trump, se ponían histéricos como el carajo solo porque la caja idiota los programó para odiarlo. Esto debió haber funcionado y lograr mandarlos al carajo, pero con lo literalmente autistas que son, al punto de que en otro fandom 2 estupideces son suficientes para que se aferren a algo que normalmente odiarían. Aquí tienen más pendejadas que malpensar y pervertir. Y por eso desde ese entonces esa plaga no ha querido alejarse de las tojas y sigue haciendo un mal terrible. Esto de tomar a Momiji para hacer gatekeeping tiene sentido, pues canónicamente tiene una labor similar a Mei Ling, patrullando la montaña Yokai en pro de detener intrusos y reportar todo a su líder, Lord Denmark. Y sí, esto de reportar también se tomó en cuenta, debido a que tras los eventos con la apodada como Magamiji, eventos tales como la Gran Guerra Meme o la saga de He Will Not Divide Us, muchos Anons Oldfucks del 4 se enfocaron en reportar sus hazañas de forma épica, y una de las pruebas más recientes de ello es la guerra del Snit Clave contra los Jennies, que desarrollaban lo que sin duda es el mod más cursiado de toda la historia de Fallout. En fin, como mencioné al principio, Momiji significó un antes y un después, ya no solo en la historia del fandom, sino de la resistencia de oldfucks de 4chan que quedan en internet y de sus grandes proezas. Menciones honoríficas.
La soldado líder de un ejército de Haniwas, encargada de proteger Reichouen, se hace con la mención honorífica, ya que al igual que otros personajes del top, puede representar al verdadero fan de Touhou, pero ya no como guardián, sino como combatiente, pues como mencioné en el principio, esto ya no es cuestión de solo proteger, sino que se debe hallar la forma de erradicar esta horrorosa plaga de progres de una vez por todas. También se hace con este puesto debido a la que sería la primera idea fanon en muchos años, esto siendo Mayumi fan de Touhou. Sí, muy surreal y meta y todo, pero tiene todo el sentido, pues es una soldado, y esta idea del fandom se vio alimentada cuando Akatsuki Records la implementó en el lanzamiento original de Hanipaganda, para al milisegundo acobardarse porque los posers chillaron un chingo por ver a Mayumi siendo como un fan de Touhou. Y terminó sufriendo de lo que yo llamo la censura Registeel. La imagen lo explica todo. La otra mención se la lleva la honorable guardiana de la mansión del demonio escarlata, experta en kung fu, jardinera y nativa de China, Hong Meiling, quien se gana nuestro aprecio por su muy basado orgullo para con su tierra, sus siestas de mediodía y la XD que pueden ser los mames de los fans referente a ella. Y se queda con esta mención honorífica porque, fuera de compartir y comprender la labor de un guarda y practicar un estilo de combate cuerpo a cuerpo, no hay mucho que relacione esta morrilla con la causa tojera, o con los tojeros. Número 1. El conocimiento, tan crucial para nuestra especie. Tanto el tenerlo como el ejecutarlo y el propagarlo, el aprender y enseñar, comprender cómo funcionan las cosas, saber sobre el bien y el mal y sobre la fauna que nos rodea. Tan esencial que, de lograrse bien estas cosas, tú como individuo traerás bienestar a ti mismo y a quienes te rodean. Cuando se trata de aplicar el conocimiento en general, una de las mejores formas es sin duda alguna juzgar, pues esto te permite evitar escenarios indeseables o hacerse con algo que se ve que va a traer bien para alguien, obviamente dependiendo del caso. Teniendo esto en cuenta, ya es obvio que el personaje que se alza con el primer lugar como símbolo por excelencia de todo el fandom de Touhou y su lucha contra las bestias que pretenden atentar contra la belleza de esta saga es nada más y nada menos que Shiki-Eiki. Hola Jan. Su labor es tan importante para todas las almas en el canon. Decidir si un individuo merece el paraíso o si por el contrario merece la condena eterna en el infierno. Similar a como Dios juzga las almas en la realidad mediante el juicio particular. Volviendo al personaje, es lógico entender que para que sus juicios sean justos, ella debe conocer sobre el bien y el mal. Y de ahí parte el por qué ella es el símbolo perfecto para la causa tojera. Muchos de nosotros los fans, gracias al constante estudio de la realidad que hemos hecho en fuentes de información alternas a la porquería oficialista, pudimos acercarnos a la verdad sobre los hechos históricos y sociales que aquellos quienes solo miran y obedecen a la mainstream media sin dudar no van a entender, siendo afectados por un sistema construido para que las masas estén como borregos y fuentes de poder para los señores oscuros quienes gobiernan el globo. Y nosotros, como opuestos a esos buenos NPCs obedientes, buscamos constantemente despertar más personas, ya no solo en temas mundanos como jueguitos o fandoms, sino ya yendo a cosas más trascendentales como salud. Esto para que pueda existir esperanza y con ello ganarle al diablo y a sus aliados los judíos. Ignoren todo lo anteriormente mencionado, amiguitos. Las mayorías a las que este fanático de Touhou ataca están bien. Nadie controla sus vidas ni su entorno. No hay nada de malo con los cambios sociales de los últimos tiempos. No somos monstruos sedientos de sangre de bebés. De hecho, quienes son un peligro son los mencionados fans de Touhou. Aunque estas personas a las que este individuo llama posers hacen bien conseguir estos juegos,
que sinceramente no me gustan. Son muy antisemitas, pero bueno, recuerden que para gustos colores. Y hablando de gustos y colores, lo de Miko Trans es canon. Hasta el extraño sujeto llamado Sun me contó que Miko se cortó el pipicito. Pero ya me dejo de palabrería, que tengo cosas que hacer. Así que shalom, guys. Oy vey. Que al tener el conocimiento necesario para haber juzgado almas desde posiblemente siempre, debe conocer tantos eventos históricos como sucedieron realmente. Sin filtros ni manipulación, sabiendo que el sujeto de mostacho cuadrado no hizo algo malo, que hay una élite de ricachones de Medio Oriente quienes controlan el globo, y los daños que esta misma élite ha hecho a la humanidad desde su victoria en el siglo XX. Justo lo que nosotros sabemos e incluso más, al punto de que esto no solo se limita a grandes eventos históricos, sino que se expande a las consecuencias de estos y a aquellas cosas que permiten que todo vaya de mal en peor. Si odiamos cosas como la masturbación, ciertos disquegéneros musicales, vestimentas, la pornografía o el mal gusto respecto a series o juegos, es porque esas cosas hacen mal al individuo que las disfruta, les guste o no, siendo un hecho irrefutable y teniendo como prueba máxima a los mismos consumidores de esa basura, quienes niegan la realidad y se aferran a lo que el sistema ya les preparó para hacerles creer que están bien. Para resumir el asunto, Eiki tiene un vasto conocimiento que le permite ejercer su labor como llama de forma debida. Y lógicamente, por lo menos respecto a sucesos y aspectos más importantes de la modernidad y el mal que estos traen, nosotros los fans de Touhou compartimos ese conocimiento. Y de igual forma que ella, a la hora de juzgar a alguien en el canon, nosotros procuramos enseñar y difundir ese mismo conocimiento, aunque ya con un objetivo a una escala mucho mayor: luchar en contra del maligno y sus secuaces. Y con esto terminamos. Es realmente inspirador repasar cosas como personajes de Touhou o partes de la historia del fandom, sobre todo las previas al desastre que estamos viviendo. Y más que nada regresar a hablar de Touhou después de un tiempo que, debido a circunstancias, se tenía que hablar por un momento de otros temas, unos más ajenos que otros. Y por lo que veo, esto de hablar de temas ajenos va a continuar. Pero hey, todos los videos van a estar buenísimos, traten de Touhou o no. Eso se los aseguro. Sin más que decir, hasta otra, audiencia magna.